Привет, дорогие друзья. Привет, дорогие друзья. ¿Qué tal estuvo mi saludo en ruso, Marco? Muy bien, quiero decir hola, queridos amigos en ruso. Yo voy a agregar algo. Сегодня мы будем говорить о Октябрьской революции. Ya, Es me decir, superaste. hoy día vamos a hablar acerca de la Revolución de Octubre. Así es porque, tal como les adelantamos hace 15 días, vamos a hacer unos cuantos programas en los que vamos a conversar acerca de Rusia y la Unión Soviética, aprovechando el ambiente que quedó luego de la la Copa Copa Confederaciones. Confederaciones y la exitosa participación de la selección chilena. Como tú ya nos dijiste, vamos a comenzar con un tema muy importante a nivel histórico y que es la Revolución del 17, un movimiento económico, político y social de los más importantes del siglo XX. Así es. Y me gustaría comenzar de inmediato hablando un poco sobre el escenario previo a esta revolución, cómo fueron las décadas anteriores y el ambiente que se fue formando para llegar a este movimiento. Sí, bueno, la verdad es que esto está puesto en un contexto no solamente en términos de este país que es Rusia, sino que de un momento histórico mundial. Rusia terminó con la servidumbre en el siglo XIX, más o menos en 1861. Alejandro II fue el que terminó con la servidumbre en ese año. Después va a ser asesinado y luego va a suceder Alejandro III. Zares, reyes de Rusia, es un sistema absolutamente autárquico, que además no tiene un gran desarrollo desde el punto de vista de la industria, ni tampoco desde el punto de vista de la agricultura, que es su principal fuente de ingresos. El 80%, diría yo, del producto de Rusia es agrícola. Además, se encontraba a principios del siglo XX sumergido en constantes guerras, una de las guerras más importantes, la guerra con Japón, que pierde el año 1904, que la desangró bastante. Además, el dominio autárquico del zar impedía avance desde el punto de vista económico, tecnológico, etc. Por lo tanto, la pauperización del sector agrícola y del sector obrero, además incipiente, muy pequeño, y de un sector burgués, llamémoslo así, que está en la ciudad también pequeño, es grande. Es decir, es un país que se está atrasando paulatinamente y con mucho atraso respecto de otras potencias mundiales. Ese va a ser principalmente el problema. El año 1905 se van a producir los primeros esbozos de lo que va a ser la Revolución del 17. De hecho, durante todo el año 1905 hay grandes huelgas, movimientos obreros, etcétera, movimientos campesinos, reclamos. Hay un hecho muy importante que es el del acorazado Potemkin, en donde la marinería se rebela en contra de la oficialidad, que en realidad es un motín, por las condiciones de vida que tenían que llevar. En enero de ese año hay una marcha de masas populares, masas, te quiero decir 200.000 personas, 150.000 personas, hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo. En esa época San Petersburgo era la capital de Rusia. Y son masacrados por las tropas leales al zar. El zar se asustó y el resultado final fue una masacre de varios miles de personas. Esto fue, como te digo, el atisbo de lo que iba a pasar el año 17. Estos problemas y estas pugnas, estos descontentos van a ir creciendo, pero principalmente los movimientos más importantes y los partidos más importantes ya empiezan a figurar a partir del 1905. ¿Cuáles son estas primeras agrupaciones que empiezan a tomar protagonismo? Sí, hay un partido que es el Constitucionalista Democrático, que es un partido liberal, que va a ser denominado burgués, un movimiento que pretende una democracia burguesa, liberal, al corte de otras repúblicas recientemente instauradas en Europa. El Partido Social Revolucionario, o eserista, partido eserista, y está después la Socialdemocracia Obrera. La Socialdemocracia Obrera además está dividida en dos grandes grupos, que son los mencheviques y los bolcheviques. Y eso tiene que ver un poquito con las posturas políticas e ideológicas que los mismos tenían. Mencheviques quiere decir lo de la minoría y bolcheviques quiere decir lo de la mayoría, pero esto es bastante relativo. No quiere decir que hayan ocupado la mayoría dentro del partido ni minoría dentro del partido. Es sencillamente una asignación, una denominación. Pero van a tener de aquí para adelante, y hasta el año 17, una importancia trascendental porque eventualmente van a ser los partidos que se van a enfrentar durante las luchas revolucionarias del año 17. Marco, ya nos adelantaste. ¿Cuál fue el ambiente que empezó a formarse en Rusia
y cuáles fueron las principales agrupaciones que empezaron a ganar este protagonismo para todo el movimiento que se generó y que ocasionó la Revolución del 17. Sí, en el año 14 empieza la Primera Guerra Mundial y Rusia, junto con Inglaterra y Francia, participan de este conflicto en contra de este eje Alemania, Austria, Hungría. Y por lo tanto el gasto económico para este país es enorme, en detrimento de la calidad de vida de sus propios ciudadanos y sobre todo sobre las clases más desposeídas, los obreros de las ciudades grandes y principalmente del 80% de la población que finalmente es campesina y no vive en las ciudades. Esto va a traer un gran descontento y va a significar grandes movimientos sociales que van a culminar finalmente con lo que nosotros vamos a conocer la revolución del año 17. El año 1917, en realidad en febrero, se produce una primera revolución que es más bien no un movimiento organizado, sino que un movimiento de masas espontáneo, en donde se logra que el zar abdique y se forma un gobierno provisional. Pero este gobierno provisional está formado en gran parte por cadetes, que son este partido constitucionalista, y por eseristas. Y lo que pretende es tratar de desarrollar Rusia dentro del ámbito de las repúblicas constitucionalistas, etc., y no dentro de lo que suponían los revolucionarios, los bolcheviques, que debía ser la toma al poder por parte de los obreros y los campesinos, principalmente de los obreros. De tal manera que este gobierno provisional, que finalmente va a ser dirigido por un eserista que es Kerensky, hace varias promesas políticas, entre algunas de las cuales está, ¿no es cierto?, la repartición de la tierra entre los campesinos. Existía la promesa de hacer una asamblea constituyente y además de terminar con la guerra, cosa que no hace. Finalmente lo que hacen es continuar con la guerra. Así que en octubre del año 17 lo que pasa es que hay una pugna entre el partido bolchevique y este gobierno provisional y la izquierda eserista, y finalmente lo que se hace es derrocar al gobierno provisional y el partido bolchevique entra en acción. El año 1905 se instituyen en Rusia los llamados consejos de trabajadores, que son lo que nosotros ahora conocemos como soviets. Y estos consejos de soviet eran una forma de organización del pueblo destinada a ser la contraparte, ya sea o del régimen autárquico y después la contraparte del gobierno provisional. Es decir, en el momento que se instaura el gobierno provisional, en realidad existen dos fuentes de poder: los soviets, estos gobiernos de trabajadores, y además el gobierno provisional. Finalmente hay una reyerta, un conflicto entre el gobierno provisional y esta toma del poder por parte de los bolcheviques, que en San Petersburgo fue muy incruenta. No hubo grandes peleas, tengo entendido que hubo no más de 5 muertos, cosa que no pasó en Moscú. En Moscú hubo un gran conflicto entre partidarios del gobierno provisional y los bolcheviques, que finalmente fue conducida a favor de estos últimos por Bukharin, que va a ser un personaje importante en lo que sigue más adelante de la revolución. Aquí los personajes más importantes y más conocidos son Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Stalin y Lenin, que es el personaje preponderante, y además Trotsky, que es el organizador del Ejército Rojo. Porque en el momento en que se instaura el nuevo gobierno, que es este gobierno bolchevique, la consigna de Lenin es todo el poder para los soviets el año 17. El gran constructor del Ejército Rojo es Trotsky, también, que va a ser un elemento importante en la revolución. Desde el momento en que esto sucede, y una vez que las luchas entre los diferentes partidos internamente se aclaran, inmediatamente comienza la guerra civil en Rusia. De las medidas que toma el partido bolchevique, entre muchas de las cuales está la nacionalización de la banca, el cese del pago de la deuda externa, etcétera, muchas cosas conocidas todavía hoy día, eso significa
una posición beligerante respecto del nuevo gobierno de las potencias extranjeras. Y apoyando a estas potencias extranjeras, a los rusos que habían sido sobre todo partidarios del zar, se inicia una guerra civil muy cruenta entre el nuevo gobierno, el gobierno bolchevique, el gobierno revolucionario, y estas fuerzas que van a ser denominadas fuerzas blancas. Los rusos blancos, los rusos rojos, los rusos blancos, pero además va a haber un ejército verde, cosa que la gente suele no saber, que son movimientos rurales, movimientos campesinos, que se van a enfrentar no solamente con el ejército rojo, sino que también con el ejército blanco. Cuéntame un poco cómo era el escenario y el ambiente fuera de Moscú y de San Petersburgo, en otros lugares, más apartados quizás. Bueno, uno de los grandes problemas que siempre se manifestó en Rusia fue la cuestión de las nacionalidades, además. Si Rusia era un imperio, si tú lo piensas, Rusia hoy día ocupa el 9% de la tierra no acuática, digamos, no marítima. Es decir, es un terreno inmenso y por lo tanto colinda con muchas otras repúblicas, con muchos otros países. Eso fue antes y sigue siendo ahora. Y países además con culturas muy fuertes, muy nacionalistas y por lo tanto difícilmente ser subyugada, ya sea ideológicamente o territorialmente o como tú quieras, desde el punto de vista religioso, ideológico, etc. Por lo tanto, ese fue un problema mayúsculo que tuvo que enfrentar este movimiento revolucionario, que comenzó lentamente a ejercer su poder a través de todo el país. Esa fue más o menos el escenario. Marco, ya nos comentaste cómo se empezaron a conformar las agrupaciones, los partidos, cuáles eran las figuras preponderantes y cuál era el escenario tanto en las principales ciudades como en el resto del país y con los vecinos. Ahora cuéntame cómo avanzó esto. La revolución ya está instalada. Después lo que se inicia es una guerra civil muy fuerte y muy dolorosa. En el proceso murieron muchos revolucionarios. Esto duró desde el año 18 hasta el año 21 aproximadamente cuando termina. Y eso significó un deterioro económico para Rusia enorme. Enorme. El año 21, en el 10º Congreso, dejó de llamarse además el año 18 Partido Bolchevique, pasó a llamarse Partido Comunista, el que dirigía las operaciones revolucionarias, comandado por Lenin y Trotsky principalmente. Y el año 21, como te digo, tienen que iniciar esta nueva política económica porque durante el periodo de conflicto de guerra civil se instauró lo que se llamó el comunismo de guerra. Es decir, prácticamente toda la economía, los productos de la industria, los productos de la agricultura estaban destinados a obtener dinero o recursos para financiar la guerra civil. Así que durante un periodo determinado se inició una nueva política económica que significó abrirse a los mercados y adoptar algunas reglas o métodos de la economía liberal. Es decir, los campesinos, por ejemplo, podían vender sus productos, obtener ganancias a través de sus productos, pero tenían que dejar al Estado una cierta cantidad. La nueva política económica, a pesar de que era una buena idea, prosperó durante algunos años, pero no fue lo suficiente para levantar la economía de Rusia. El año 22 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando estos países que estaban colindantes con Rusia aceptan formar una federación con Rusia, todas gobernadas bajo el alero de un gran partido comunista, de un gran PECUS, de lo que se va a llamar la Unión Soviética, y con sus propios partidos en cada una de estas repúblicas. Esto es lo que después conocimos como Unión Soviética. Los principales gestores de esto yo ya te los nombré. El año 24 Lenin muere y se va a producir una pugna muy importante entre diferentes posiciones. Fíjate que el año 21 o el 22, en ese 10º Congreso del Partido Comunista, además se decide que va a ser el único partido existente y que además no se van a aceptar las divergencias ni los faccionalismos dentro del partido. Esto va a tener una repercusión muy grande en el futuro. De las 5 personas o 6 personas que yo te mencioné antes, que eran Stalin, Lenin, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Trotsky, no sé si lo nombré ya, solamente va a sobrevivir Stalin. El año 24 muere Lenin, que había sido víctima de un atentado. Después
entre los años 25 y 26, me parece, Trotsky es acusado dentro del Partido Comunista de ser faccionalista, es decir, estar formando facciones, la llaman la oposición de izquierda, la oposición de un grupo que es representado por el trotskismo, por Trotsky, era la revolución permanente, primero la revolución mundial, que iba a ayudar a la revolución de la Unión Soviética, a consolidarla, y la oposición de los otros era sencillamente fortalecer el proceso dentro de la Unión Soviética. Trotsky finalmente sale del país, se va al exilio, finalmente termina en México, y entre el año 36 y el 38 hay terribles purgas en el Partido Comunista. Eso significa que hay una oposición también que va a ser llamada oposición de derecha, que está representada por Kamenev y Zinoviev, a los cuales se les va a acusar del asesinato de uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de Petrogrado o San Petersburgo, que es Kirov. Las acusaciones que se hicieron en este caso son muy dudosas y los juicios que se exigieron además fueron muy dudosos, pero estos dos personajes importantes en la historia de la revolución finalmente son condenados a muerte. Y para terminar la historia, en este mismo periodo también es acusado Bukharin, el que yo me había referido al principio, que es el que conquista Moscú, o sea, que es el que en el momento de la Revolución de Octubre se encarga de consolidar el poder bolchevique en Moscú. También es acusado de traición, pero no solamente de traición, eran acusados de espionaje en favor de las potencias capitalistas, etc. O sea, fue una purga muy grande. Y la persona que sobrevive a estas purgas y a estos cambios, que finalmente son conflictos internos en estos movimientos, es Stalin, quien se va a instalar desde el año 26 hasta el año 53 o 56, no recuerdo, en que muere, y va a desarrollar una nueva política. Se va a terminar definitivamente la NEP y se va a instaurar el sistema de planes quinquenales, además de la colectivización. En el caso del campesinado van a aparecer los famosos coljoses, que son una especie de cooperativas muy grandes, y los planes quinquenales van a conducir en un periodo de 15 años a la industrialización de la Unión Soviética y a la transformación de esta federación en una potencia mundial. Es decir, en 15 años la Unión Soviética pasó de ser un estado semifeudal a ser una potencia económica. Y en ese periodo, y en el que sigue, es donde se va a instalar la discusión para nosotros en el Club Cuántico respecto del desarrollo de la ciencia soviética, que es muy importante. A ese punto quería llegar, ya que estamos cerrando el programa de hoy. Ya nos viste un tremendo escenario y contexto de lo que fue este periodo y lo que vamos a empezar a conversar en el próximo episodio. Tenemos que aclarar que el próximo programa vamos a hacer un pequeño break. Porque vamos a hablar de otro tema. Tenemos un invitado muy interesante y luego vamos a retomar el tema de Rusia, la Unión Soviética, el desarrollo científico, y también vamos a abordar después otros temas como la caída de la Unión Soviética, ¿cierto, Marco? Sí, y quiero decir una cosa a los auditores y videoespectadores. Sería muy difícil en 20 o 30 minutos describir esto. Más bien esto es un llamado, una recomendación a leer la historia de diferentes perspectivas de la Unión Soviética, no solamente de una. Generalmente las cosas que se escriben sobre la Unión Soviética están teñidas de frases a favor o en contra. Y como decía Bertrand Russell, yo creo que lo importante aquí son los hechos. Yo llamo a los auditores y videoespectadores a interiorizarse acerca de lo que fue el movimiento revolucionario, por qué se produjo el movimiento. Esto es una vorágine en la cual entraron millones de personas y de la cual nunca pudieron sustraerse, y que tiene muchas aristas y muchos bemoles. No es fácil describirla solamente con una o dos causas. Es un proceso complejo, multicausal, y por lo tanto, si uno lo quiere ver desde la perspectiva de la ciencia histórica, debe abordarlo desde diferentes perspectivas. O sea, no es una cosa que se pueda resolver en 20 minutos, y no es una cosa que se pueda resolver siquiera en un estudio específico sobre un tema específico de la Unión Soviética. Vamos cerrando entonces el programa de hoy. Queremos agradecer a nuestros amigos por habernos acompañado, invitarlos como siempre a visitar el canal de YouTube www.youtube.com/elclubcuántico y a continuar con nosotros tanto en el próximo programa, en el que vamos a hacer un break, reiteramos sobre este tema de Rusia y la Unión Soviética, pero lo retomamos en el siguiente programa. Así es, muy buenas noches y nos vemos en 15 días.
Buenas noches. Buenas noches.